Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de cultura nerd. Yo soy Alri y en esta ocasión vamos a hablar del cómic de El Viejo y el Narco. Este cómic, publicado recientemente por Panini Comics, nos va a contar una historia bastante interesante al respecto de una historia verídica sucedida aquí en México. Este cómic, a diferencia de los cómics convencionales, tiene un tamaño un poquito más grande, viene en tipo formato Prestige o un estilo de formato europeo. Quizás aquí no se nota mucho en video, pero bueno, aquí tengo unos cómics, así que bueno, haciendo la comparación, esto viene siendo un cómic convencional, esto viene siendo el cómic de El Narco y El Viejo, que si lo ponemos esquina a esquina nos damos cuenta de que pues sí, hay muchísimo espacio aquí de sobra, le queda como unos 2-3 centímetros por cada lado, así que sí, es muchísimo más grande que un cómic convencional. Detalles para, por si lo quieren poner en la librera donde siempre ponen todos sus cómics. Quizás esto sea un pequeño problema, pero pues viene teniendo casi el mismo tamaño que los formatos Prestige, por lo cual pues al menos ahí se compensa. Este título quizás muchos pensarán, al menos yo también pensaba, que era creado o había sido creado por algún autor mexicano, y resulta que no. De hecho fueron un par de españoles los cuales se aventuraron a crear este cómic, y pues de cierta manera también tiene mucho sentido que en México no se hagan este tipo de historias, más que nada por el miedo que existe por el tema que están contando. En esta historia de El Viejo y el Narco vamos a conocer la historia de un señor que un día llegaron unos narcotraficantes a pedirle su hacienda, y pues él empezó a recordar todo lo que había vivido en este lugar, a lo cual pues obviamente este viejito se negó. Le dijeron que tiene hasta el día de mañana, hasta el próximo día, para entregarles la hacienda, a lo cual pues él simplemente dijo: ¿sabes qué? Esto es mi patrimonio, yo no me voy a agachar la cabeza como lo han hecho los gobiernos y las autoridades, y voy a luchar por mi patrimonio. Es una historia bastante triste en muchos sentidos, debido a que es una realidad que se vive en México y que seguimos y seguiremos viviendo durante muchísimo tiempo, mientras la política y la seguridad esté como hasta este momento. Es una historia que retrata de muy buena manera la violencia y el ecosistema que se vive en México. Quizás ahorita ya no tanto, a diferencia de los años en los que estaba la guerra contra el narco, que es de hecho de donde se recoge esta historia, pero si somos honestos todavía continúa la violencia a todo lo que da. Esta historia fue escrita y dibujada por Ricardo Bilbor y por Max Bento. Ahí está, dos valencianos que se han animado a crear esta historia. Ahora, hablando del arte, la verdad es que me encanta, es bastante cartoony, pero es este tipo de arte cartoony muy al estilo europeo. De verdad que este cómic se siente como un cómic bastante europeo, tanto en el arte como en la manera en la cual está el formato y en la manera en la cual nos presentan la historia, la narrativa y absolutamente todo. Al final del cómic viene aquí quiénes son los autores, al igual que vienen algunos recortes de periódicos, y por último también pues nos ponen un epílogo. Hablando del epílogo, también al mero inicio del cómic viene pues una bonita ilustración, pero pues también nos viene un texto el cual nos va a ir introduciendo al mundo de este cómic para tener contexto al respecto de lo que ocurre en esta historia. El coloreo, como se darán cuenta, también viene en tonos bastante sepia, como si se tratara de una vieja película, y pues esto es algo que me agrada bastante, ya que le da un toque bastante artístico al cómic. El guión de igual manera es bastante ágil, el guión es bastante dinámico, por lo cual es imposible aburrirte leyendo esta historia. Y aunque es bastante triste, bastante pesada, es una historia que vale mucho la pena echarle un vistazo. Es
una realidad que nosotros como mexicanos vivimos, y la verdad que bueno por Panini que se ha atrevido a sacar este título, que es un título bastante arriesgado, pero al mismo tiempo es un título necesario para nuestra sociedad. Es triste que aquí en México no se produzcan estos títulos, que no haya autores nacionales creando estos títulos, aunque creo que la respuesta del por qué viene siendo bastante obvia. Aún así, pues hay títulos bastante interesantes, y creo que con este título Panini se ha sacado un 10 absoluto. El costo, por cierto, de este título es de 150 pesos, es en pasta blanda y son cerca de 60 hojas más o menos, por lo cual puede que algunos consideren el precio un poquito elevado, pero pues la calidad de la edición, incluso las hojas que son muchísimo más gruesas que las de un cómic convencional, diría que son el doble de gruesas que las de un cómic convencional, al igual que la historia, valen muchísimo la pena. Y no es una historia desechable, no es una historia genérica que una vez que la lees ya la hayas dejado olvidado. Este tipo de historias son las historias que vale la pena echarle un vistazo. Son de estas historias que te dejan pensando, que te dejan reflexionando, y que después de cierto tiempo vuelves a retomar para estar checando qué es todo lo que se te había pasado, para checar nuevos puntos de vista al respecto de una historia que vale mucho la pena echarle un vistazo. Déjame en la cajita de los comentarios si tú ya compraste este cómic, cómo se te hizo, qué es lo que te gustó o qué es lo que no te gustó de esta historia. De igual manera te invito a suscribirte para más contenido cada semana, escuchar nuestro podcast en Spotify, iTunes y iVoox, en donde hablamos de cómics, videojuegos, noticias, películas y toda la cultura nerd que tanto nos encanta. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.